Abre tu Biblia en Juan capítulo 20. Vamos a leer del verso 1 al verso 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por estos tiempos de refrigerio, en el cual nos podemos acercar a tu palabra. Tu palabra es perfecta, capaz de convertirnos. Tu palabra es fiel, que puede hacernos sabios. Tu palabra alegra nuestro corazón y alumbra nuestros ojos. Ayúdanos a cada uno de nosotros hoy a entender tu palabra y ser alimentados por ella. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. El domingo pasado mi pastor recordaba estas palabras, más o menos así tomé la nota. Muchos hombres han querido ser dioses, pero solo Dios se hizo hombre. Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Dile a la persona que está a tu lado: Jesús resucitó. Apenas recordamos ayer Navidad, su nacimiento en un pesebre, y hoy estamos recordando en el estudio verso a verso su resurrección de entre los muertos. Cualquier biografía de otro hombre hubiera terminado el miércoles pasado. Y murió. Se acaba, último capítulo. Ahí está, ¿no? Pero hoy estamos viendo que ese capítulo 19 no fue el último de Juan. De hecho, hay un capítulo 20. Acabamos de leer. Jesucristo resucitó. Después de registrar estos hechos tan horribles y espantosos de la crucifixión, de la muerte y de la sepultura de Jesús, Juan va a escribir el capítulo 20, que muestra que nuestro Señor Jesucristo no es cualquier otro hombre. Estamos reunidos en esta noche fría, ¿no? Para muchos de vacaciones, pero quieres escuchar la voz de Dios. Vienes a que tu espíritu sea alimentado por el Señor, por su palabra. Muestra que Jesús es nuestro Señor y es el Hijo de Dios. El día de hoy vamos a ver esto: Jesús resucitó. Es una enseñanza esencial del Evangelio. Bueno, es parte fundamental de la fe cristiana. Acompáñame a 1 Corintios, capítulo 15. Pablo va a escribir un recuento acerca de la resurrección de Jesús en 1 Corintios 15, verso 1. Y vamos a leer hasta el verso 8. 1 Corintios 15, 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo lo está registrando esto, pero también Lucas registra. Ahora viajemos a Hechos capítulo 2. Lucas va a registrar lo que Pedro está predicando a la multitud en Hechos capítulo 2, el verso 31. Hechos 2:31, viéndolo antes, y está hablando de David, del rey David, habló de la resurrección, ¿de quién? De Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual, subraya en tu Biblia, todos nosotros somos testigos. Pedro está hablando de un hecho que vio con sus propios ojos. Siguió a Jesús, caminó con él, lo vio vivir, lo vio resucitar, y está poniendo que él fue un testigo ocular. Pero hago una pregunta, ¿y tú y yo? Hoy no lo vemos, ¿cierto? Ellos lo vieron, ellos caminaron ahí, ellos estuvieron escuchándolo, pero tú y yo no lo vemos. Pero nuestra fe trae salvación. Toma nota de Romanos 4:24, la segunda parte. Esto va a traer gozo a tu alma. Romanos 4:24 dice: a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. A los que creemos. Somos tú y yo justificados por la resurrección de Jesús. No somos testigos oculares, pero tu corazón y el mío ha sido convencido por el Espíritu Santo y por la resurrección de Jesús, que es lo que vamos a empezar a leer en estos 10 versículos, es que tú y yo somos declarados inocentes de toda nuestra culpabilidad, pasada, presente y futura, y no fue de a gratis. Jesús pagó el precio. Ya estuvimos aquí varios miércoles viendo eso. Y varios miércoles estuvimos analizando verso a verso lo que costó que tú y yo fuéramos libres de la esclavitud del pecado. Te tengo una buena noticia: para siempre. No es nada más en ese momento que dijiste, ay, lloré, sentí bien bonito, y después, no, pues volví a caer y ya. Eso es otra situación. Pero hoy vengo a recordarte que tú ya fuiste libre de la esclavitud del pecado para siempre. Tú ya eres justificado. Es una condición para siempre. Jesús lo hizo posible en la cruz, y no quiere decir que no vamos a pecar nunca. Quiere decir que ya no somos esclavos del pecado. Por ende, podemos venir con confianza a Jesús, arrepentirnos de nuestro pecado, y la Escritura dice que seremos perdonados y seremos limpiados, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ayer fue Navidad y es una fecha importante para recordar, pero lo que realmente tenemos que celebrar es esto: la muerte de Jesucristo, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Eso nos pidió el Señor que recordáramos siempre. Y entonces, cuando nos acercamos a una tumba vacía, que es lo que vamos a leer en unos momentos, la tumba vacía es una especie de recibo. Cuando compras algo, que te dan a cambio, un recibo. Imagínate que es el recibo donde Dios dice, tu deuda está pagada. ¿Cómo lo sé? Ve la tumba vacía. Todos los demás ilustrados o ilustres seres humanos que llevaron y predicaron e hicieron cosas a los cuales
se les reconoce. Todos están ahí, sus huesos están ahí. Algunos ya se desintegraron, pero la tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía. Lo hace distinto a todos los demás. Y si estás tomando nota, solo toma nota de estos 3 puntos. ¿Qué significa la resurrección? Número 1, Jesús nos salva de la separación de Dios. Es decir, Él nos reconcilia con Él mismo. ¿Has escuchado esto? La palabra religión es religar. O sea, todas las religiones quieren religar la relación rota de Dios con el hombre. Por eso, religión, religar. Pero solo Jesucristo lo hizo posible. Él volvió a unir esa separación. Nos reconcilió con el Padre. Y saben, algo que me gusta mucho es que no fue un esfuerzo humano. Jesús vino por nosotros. Se hizo hombre. Padeció, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y Él nos reconcilió. Número 1, Jesús nos salvó. Número 2, Jesús nos santifica. No solo nos salva de esta separación, sino que en este proceso diario nos limpia, nos santifica. Romanos 6:6, escucha, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y este proceso, número 2, Jesús nos santifica. Él ya nos salvó de la paga del pecado, que es muerte, separación, pero Él nos está salvando de la esclavitud del pecado y nos está santificando. Y número 3, para tus notas, Jesús intercede por nosotros. Jesús nos salva, Jesús nos santifica y Jesús intercede por nosotros. Y pon tu nota, Romanos 8:34. ¿Quién es? O más bien es una pregunta: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros todo el tiempo. No estamos solos. Dile al que está al lado de ti: no estás solo. Pero estoy aquí sentado solita. Jesús está contigo, Él vive en ti, a través de ti. No estás solo, está intercediendo por ti. ¿Ves este proceso hermoso y completo? No solo te salva de esta separación eterna de Dios, te santifica en un proceso que se llama vida, y aparte está intercediendo por ti. Es tu abogado defensor. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y un día, número 4, regresará como juez. Un día Jesucristo va a pasar. Hechos 17:31, pon tu nota: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Esto debería de causarle pavor al mundo, porque Él es un juez justo. No lo puedes comprar ni corromper. Él es un juez justo y va a dar el pago. Él va a venir, y dice Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado. ¿De dónde? De los muertos. Jesús resucitó. Esto es muy importante, porque que Jesús haya resucitado cambia todo. No es vano que creas en Cristo, al contrario, te da total certeza. Porque no estás creyendo en el sentimiento de alguien, en una ocurrencia. Basas tu fe en Dios, en Jesucristo, que resucitó de los muertos. ¿Y saben algo? Desde el inicio, desde el principio, desde el momento que Jesús muere y vienen los primeros reportes, los enemigos del Señor ya querían intentar el hecho histórico de la resurrección. Al inicio los líderes judíos dijeron que se habían robado el cuerpo del Señor, inmediatamente. Y esto es absurdo, pensar que había sido robado el cuerpo de Jesús, porque ¿cómo lo hicieron? ¿Sabes quién estaba cuidando la tumba? Soldados romanos, asesinos profesionales.
con un grupo de pescadores ahí con sus redes, ¿no? ¿Checas? No, más bien no checa. Hombres armados, fuertes, entrenados, y si algo pasa, ellos mueren. Entonces no iba a ser tan fácil para esto. Aparte, la roca iba a estar sellada por un oficial romano. ¿Quieres otra razón por la cual es muy difícil y absurdo pensar que se robaron el cuerpo del Señor Jesús? Los mismos discípulos no creían que iba a resucitar. ¿Te imaginas? Al inicio no lo entendían. ¿Cómo que Jesús resucitaba? No, pues estamos tristes en el aposento alto ahí a ver qué pasa. Entonces, todas estas ideas nos dan pauta a que esos enemigos solo estaban engañando. De hecho, fueron los enemigos de Jesús que recordaron las palabras de Jesús. Toma nota en Mateo 27. Yo me acuerdo que Jesús había dicho. No, pues pónganle soldados, ¿no? Fueron más los enemigos de Jesús que se acordaron que Él dijo que iba a resucitar que los mismos discípulos. Otras personas decían que los discípulos tuvieron visiones. No resucitó. Igual unos hongos alucinógenos, un rollo por ahí, y todos comieron el mismo, les hizo el empacho y bueno, igual un grupo, pero 500 a la vez. Está difícil. Históricamente, 500 personas al mismo tiempo. Otros decían, no, es que se desmayó, no murió. ¿Te acuerdas? Y lo acabamos de ver el miércoles pasado. Cuando llegaron, ¿cuál era la orden? Que le quebraran ¿qué? Las piernas. Y cuando llegaron a Jesús, ¿qué pasó? Ya estaba muerto. Hicieron lo que se supone que no tenían que hacer y no hicieron lo que se supone que tenían que hacer y traspasan a Jesús. Hace 3 miércoles, como el agua y sangre representaba hoy médicamente que fue una muerte por asfixia. Entonces tenemos todos estos elementos históricos y hasta científicos y médicos de que Jesús verdaderamente ¿qué? Murió y resucitó. Así que es absurda estas ideas que van en contra de pensar que Jesús no murió o de pensar que Jesús no resucitó, pero la realidad es que Jesús resucitó y les costó entenderlo, pero fue paulatinamente, porque una vez que no solo lo entendieron, vieron a Jesús, y eso lo vamos a ir viendo al final de Juan, al punto de que todos los discípulos fueron martirizados o asesinados por decir esto. Yo vi a Jesús resucitado. ¿Por qué morirías por una mentira? Imagínate ese cuadro espantoso antes de la muerte violenta de tu persona, diciendo ya, no digas eso, no digas eso, no digas eso, mato a tu familia, te mato a ti, pues haz lo que tengas que hacer, pero yo lo vi vivo. Y morían. Hasta el día de hoy, el evangelio ha sido predicado por estos testigos oculares y por la fe que Jesús trae. Ahora, Juan va a registrar encuentros. Vamos a ver un encuentro con María Magdalena, vamos a ver encuentro con 10 de sus discípulos, vamos a ver encuentro con Tomás, y en cada encuentro con todos ellos Jesús es la gran diferencia. No los vamos a ver en este miércoles, apenas vamos a empezar a arrancar lo que significa la resurrección. Pero si eres de los que tomas las notas, mira esto. ¿Tienes lágrimas? Entra Jesús y te da gozo. ¿Tienes miedo? Entra Jesús y te da valentía. ¿Tienes dudas? Entra Jesús y te da seguridad. ¿Quién fue la diferencia? Jesús. Él siempre es la diferencia. Por eso cada encuentro que registra Juan tiene este énfasis en amor, en esperanza, en fe. Y ahora sí, vamos rápidamente a ver estos 10 versículos. Capítulo 20, verso 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue, ¿a qué hora? De mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro.
¿qué está haciendo ahí? O sea, esta es la primera pregunta, es María Magdalena, ya hemos escuchado acerca de ella. Bueno, ella y otras mujeres acordaron ir a la tumba temprano el primer día de la semana para mostrar su amor y completar la preparación de la sepultura de Jesús. El miércoles pasado vimos que José de Arimatea y Nicodemo hicieron su mejor esfuerzo en preparar el cuerpo de nuestro Señor, pero estas mujeres iban a terminar el trabajo. Y entonces acaba de pasar la Pascua, esperan el primer día de la semana y van muy temprano. Ahora ellas tienen un problema, son mujeres y ¿quién dijimos que está cuidando la tumba? Soldados. Y complicado. ¿Cómo van a quitar la roca? ¿Cómo van a pasar el cuerpo? ¿Cómo van a conseguir los permisos? O sea, ellas van, pero nos van a dejar pasar. Bueno, lo que ellas no sabían es que hubo un terremoto y la roca había sido removida por un ángel y ya había pasado algo muy espectacular. Y ellas llegan, pero la primera que llega, ¿quién dice que es? María Magdalena. ¿Por qué? Bueno, no sé si vivía más cerca, si se despertó más temprano, pero María Magdalena llega antes que las demás. Ya ves, hay recompensa para el madrugador o madrugadora. Llegó primero y lo vio. Vio esta escena. Y cuando ve la roca removida, concluye en esto: se llevaron el cuerpo de Jesús. Esa es su primera idea, es muy de mañana. Acabamos de leer que es oscuro. ¿Serán 4 o 5 de la mañana? Es muy temprano, no se ve bien, pero ve que algo pasó. Y como la mayoría de los discípulos, ella no creía que Jesús iba a resucitar, al punto que iba a terminar de hacer los preparativos del cuerpo. O sea, no está esperando a un Jesús resucitado. Entonces, verso 2. Corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. ¿Quién es? Juan. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Dice que va al lugar donde se estaban quedando los discípulos. Los comentaristas comentan que probablemente era el aposento alto, pero les dice que ella está diciendo: se llevaron del sepulcro al Señor y no sabemos, ¿no? Dice el texto. Es decir, ya las otras mujeres habían llegado, ya habían constatado que no estaba Jesús. ¿Quiénes fueron los primeros testigos de su resurrección? Mujeres cristianas. Esto es bien interesante, porque me recordó a los pastores en el nacimiento de Jesús. Quizá en estos días lo leíste, quizá lo viste en algún video, quizá lo viste en alguna película, pero en la narrativa del nacimiento de Jesús se aparecen los ángeles a un grupo de pastores para anunciarles el mensaje más importante de la humanidad, a un grupo de personas que no tenían buena reputación ni dignos de confianza, los pastores de ovejas. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Te das cuenta? Le van a anunciar a los que a nadie les cree la noticia número 1 de la humanidad a un grupo de personas que no tienen credibilidad. Ahora, los ángeles pudieron haber ido a las redes sociales de ese momento, ¿no? De una u otra manera, el chismógrafo siempre ha corrido por toda la historia de la humanidad. Pudo haber ido a cualquier lugar, Los Ángeles, a hacer un gran espectáculo, el primer concierto navideño, para hacer saber a Israel que Jesús había nacido, y no va a un lugar oscuro donde hay pastores de ovejas y no tienen esta reputación, igual que hoy. Es una realidad. Utiliza a los menos capaces para anunciar el evangelio a ti y a mí. Para, en medio del lugar en donde vivimos, en donde estamos, en el trabajo en donde trabajamos y en la colonia en donde vivimos, ser luz y ser sal. ¿Somos los más capaces? No. ¿Somos los mejores? Para nada. Dios te escogió.
Anunciar el nacimiento, así fue. Anunciar la resurrección por los ángeles también sucedió. Tú lo has escuchado antes. Dios no llama a los capaces, sino capacita a los llamados. ¿Y por qué es así? Porque la gloria siempre va a ser de Dios. Siempre se la va a llevar Dios. Por eso, siéntete seguro no en tu facilidad de palabra, en tu conocimiento bíblico. Siéntete seguro en que Dios va a hacer la obra en ti y a través de ti. En donde quiera que estés, y Dios te ha elegido porque Dios se va a glorificar en tu vida. Y las mujeres en este caso iban a ser las primeras o los primeros testigos, y el tema es similar. En esos tiempos entre los judíos el testimonio de la mujer no era contado. ¿Quieres saber lo que decían los rabinos en ese tiempo? Decían, mejor es quemar las palabras de la ley a que una mujer las comparta con su boca. Y las primeras en enterarse de la resurrección de Jesús son mujeres y son judías. Otra vez, misma imagen. Pero estas mujeres creyentes tienen un mejor mensaje que el de la ley. Jesús, el Salvador, vive. Está vivo. Lo vimos morir y ahora está vivo. ¿Qué mejor mensaje hay para ellas? Y entonces la fe de esta mujer, particularmente de María Magdalena y las demás, se fortaleció. Verso 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Subraya en tu Biblia, si tienes la pluma, los dos juntos. Corrían los dos juntos, doble línea. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Hay entre paréntesis, presumido Juan, cierra paréntesis. Y llegó primero al sepulcro, ¿no? Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. O sea, Pedro sale primero, pero Juan llega primero. O sea, no es como empiezas la carrera, sino como la terminas, ¿no? No es velocidad, sino permanencia. Son principios. ¿Saben algo? La carrera cristiana no es uno contra uno. Recuerdo esta enseñanza del pastor Jaime Food, porque nos gusta compararnos todo el tiempo con el de al lado, con el esposo, con la esposa, con el primo, con el tío. No, él ya tiene los navegantes, él ya está predicando, él ya está, y todo el tiempo así nos gusta compararnos. Y el pastor decía, imagínate esta pista de carreras, y si la tienes ya en tu mente, son las líneas, ¿no? Donde cada quien tiene su carril. Bueno, ahora imagínate que levantas una pared, en vez de esa línea blanca, levanta una pared, ya no ves al de lado, al único que vas a ver es al que está enfrente, que se llama Jesús. Y corre a la velocidad que Dios te permita, pero no veas si uno va más lento, si otro va más rápido, que no se trate de ello, se trata de Cristo. Porque nos gusta compararnos todo el tiempo, ya sea que somos mejores o peores, pero entonces se trata otra vez de nosotros. La carrera es ver a Cristo, tú ve a Jesús, porque te pedí que subrayaras, y es de notar que corrieron los dos juntos. Otra vez, utiliza tu imaginación. Están escondidos, los están siguiendo, son discípulos de Jesús, acaban de matar a su líder y van a caminar en terreno enemigo. No saben si es una emboscada, pero ellos corrieron en terreno enemigo juntos. Fueron. Y exactamente la vida cristiana es así. No estamos diseñados para andar de llanero solitario. No, yo y Dios. Aquí nada más yo y Dios, ¿no? Ya me han lastimado demasiadas iglesias y demasiados corazones. Bueno, hay que analizar un poquito nuestra vida, hermanos. Se trata de Cristo. Nos necesitamos unos a otros. Somos una familia. Y es bien interesante que diga familia, porque a tus amigos tú los escoges, ¿cierto? ¿A poco escogiste a tu hermano y a tu hermana? Dios nos puso juntos en esta olla. No nos escogimos. Dios nos unió. Somos hermanos y hermanas en Cristo. Y funciona porque Dios permite que funcione. ¿De quién se trató?
de la gloria de Dios. Aquí no andamos escogiendo cuál me gusta, cuál no me gusta, si es mi amigo, si no es mi amigo. Vamos a jalar parejo. En el piso de la cruz, el piso es parejo. Y así venimos, y así vemos a Pedro, y así vemos a Juan corriendo en territorio enemigo, saliendo de su escondite. Y aquí Juan corre más a prisa y nos asegura que no solo es amado, sino más rápido, ¿no? ¿Que qué onda? Lo dejó en el registro histórico. Soy más rápido que Pedro. ¿Qué onda? ¿No? Aparte ya nos ha dicho tantas veces que es amado. Verso 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero ¿qué dice? No entró, ¿no? Quizá quería esperar a Pedro para entrar juntos, no sé. Pero el tema es que sí vio los lienzos, si toma nota ahí, vio los lienzos. Porque voy a regresar a esa palabrita. Verso 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, subraya la palabra vio, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Ya conocemos a Pedro, ¿no? Entró así, llegó y órale, ni modo, sin miedo, como va, ¿no? Pero también ve los lienzos y ve el sudario enrollado en un lugar aparte. Todo en orden, como si tuviera la forma puesta del cuerpo de Jesús, como si Jesús lo traspasó mientras resucitó y enrolla el sudario en su lugar. Me gusta que Jesús nos muestra orden. Muchachos, tiendan su cama en la mañana, por favor. Alguna vez escuché decir, si tiendes tu cama en la mañana te dará un sentido de que algo se logró en tu día, aunque sea. Dios es un Dios de orden. Pequeños detalles, nos detenemos y observamos. Se levantó a salvar, o sea, Él es Dios y guarda y el orden y ellos lo ven y qué increíble que dejan el registrado, ¿no? Así Jesús, ordenado, perfecto. Entonces, verso 8, entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, otra vez ahí, ¿qué onda? Le gané. Y vio y creyó, subraya esta tercera palabra, vio. Juan ve la evidencia y dice que cree. Ahora, hay 3 palabras en griego para decir ver. La del verso 5, por eso te dije que las subrayaras, vio los lienzos puestos allí, significa simplemente los vio, o sea, llegó, lienzos, ¿no? Me asomé, vi, ya, no vi, eso es todo lo que hice, esa es la del verso 5. La del verso 6, y vio los lienzos puestos allí y el sudario, esa palabra es observar cuidadosamente. O sea, primero llega Juan, lo ve, llega Pedro y dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? Está viendo la forma, está viendo el enrollado. Bueno, la del verso 8, y vio y creyó, la palabra ver es comprender inteligentemente. Claro. Jesús dijo que iba a resucitar. Ya no estoy viendo los lienzos, ya no estoy nada más ahí a ver 1, 2, 3. Ahora estás comprendiendo la palabra del Señor, estás creyendo, tu fe está siendo fortalecida. Así sucede contigo y conmigo. Nuestra fe es un regalo de Dios, ¿cierto? Eso no lo podemos adquirir ni con dinero ni con nada. Eso es un regalo de Dios. Pero no necesitamos evidencias para recibir la fe. Pero cuando estamos estudiando la palabra verso a verso y estudiamos la historia y estudiamos la arqueología y vemos que la Biblia nos va dando evidencias, nuestra fe se fortalece. Ahora puedes predicar con más denuedo. Ahora dices, pues bueno, vamos a agarrar un avión, vamos a Israel, ¿no? Vamos a caminar en Jerusalén, vamos a ver los muros de Jericó. O sea, todas estas ideas comienzan a fortalecer tu fe. Bueno, ya no te vayas tan lejos, nada más inscríbete en el Instituto Bíblico. Te lo dejo más cerquita. Porque aquí veo a varios estudiantes de instituto y no me van a dejar mentir si su fe no ha sido fortalecida. Ya crees en el Señor. Eso fue regalo de Dios, pero sentarte y estudiar la palabra verso a verso y tomar tus notas y hacer tus investigaciones fortalece tu fe. Puedes predicar con más denuedo.
Y pienso que el Espíritu Santo les recuerda las palabras de Jesús, varias veces lo dijo. Destruye el templo, este templo, y en 3 días lo levantaré. ¿Se acordaron? Juan 2:22, toma nota. Por cuanto o por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Necesitamos llenarnos todos los días de la palabra del Señor. No te preocupes si no la memorizas todo el día. O sea, simplemente vea la palabra porque el Espíritu te va a recordar lo que leíste. Muchas veces el devocional de la mañana ni siquiera es para ti específicamente. Algo se presenta en el día y ¿te acuerdas? Dios te recuerda, su Espíritu Santo, y dice, no tenía mucho sentido en la mañana, pero ahora ya sé por qué me diste esta palabra, Señor. Compartes. Empiezas a hacer este puente para con los demás. Lo dijo varias veces, Mateo 12, Mateo 20, Mateo 26, les dijo que resucitaría y los encontraría en Galilea. Ahora, ¿qué tipo de fe tenían Pedro y Juan en ese momento? Bueno, ya creían en Jesús, corrieron juntos, fueron al territorio enemigo, pero cuando vieron la evidencia, ¡pum! Todo lo que habían dado y lo que habían abandonado y lo que habían seguido, de pronto tuvo sentido. Y estoy seguro que así te pasa a ti. De repente has pasado tantas cosas y no tienen sentido y hasta a veces no has creído, pero llega un momento en el cual Dios te recuerda y dices, gracias, Señor. Gracias porque el Espíritu Santo te da esta palabra y tu fe es fortalecida. Pero te quiero recordar esto, la evidencia no transforma vidas, es el Espíritu Santo. Porque hay tanta gente que quiere evidencias, a ver, y ponme la película y a ver, y vamos de viaje y a ver, y por qué Jesús, y por qué la Biblia, y no sé qué, así, ¿no? O sea, todo el tiempo están así. ¿Y sabes algo? Los que honestamente tienen dudas, ¿no? Y nos a escudriñar la palabra sin trampas. La Biblia no necesita ayuda, se defiende sola. No vas a encontrar. No son las evidencias las que van a transformar tu vida, es la fe. El Espíritu Santo haciendo su obra en nosotros es quien va a transformar nuestra vida. Por eso, aunque no veas evidencias, si no te toca ir a hacer este viaje bíblico y ver con tus propios ojos estas ciudades, dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo, mi pastor dice al soncillo, ¿no? Te hace sabio la palabra de Dios. Es lo que necesitamos. Mira lo que dice el verso 9, ya nos quedan 2 versos y terminamos. Porque aún no habían entendido la Escritura. Qué interesante, o sea, ya la tenían, ya la habían escuchado, pero no la habían entendido, ¿no? Que era necesario que Él resucitase de los muertos. La Biblia que tienes en tu mano, el registro que tienes en tu mano de Juan es verdadero. Ha pasado la historia. No voy a hacer comercial, ¿no? Pero revistas científicas reconocidas como National Geographic, ¿a quién creen que le dedican este mes a las Sagradas Escrituras? ¿Te das cuenta? Lo tienes en tu mano. Ahí está. Y ahora debe de pasar de tu mano ¿a dónde? A tu corazón. No nada más entenderla y leerla, sino creerla. La fe en Dios, en su palabra. Toma nota de Juan 19:35. Juan está diciendo, y lo vimos hace poco, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. La fe en su palabra, que Jesús verdaderamente era lo que quería cultivar en sus discípulos. Ese momento clave donde están viendo los lienzos, el sudario, la roca, dónde están los soldados, o sea, todo así. Y de repente él no quería que viera las evidencias, quería que se acordaran de qué, de su palabra y la creyeran.
Juan 12:16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Pedro va a dejar en claro que la palabra de Dios y no las experiencias personales son las que deben de ser la base de nuestra fe. Lo que Dios ha dicho, no lo que sentimos. Hay veces que no vamos a sentir nada y no vamos a llorar y va a ser como, bueno, y luego, ¿no? No te preocupes, no te bases en sentimientos, en emociones, en lágrimas. Sí las incluye y si vienen, Dios nos hizo seres emocionales. Pero no basamos nuestra fe en lo que sentimos, sino en lo que dice la palabra de Dios. Y es que hay una línea ahí donde puede ser muy peligrosa. Acompáñame a Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13. Por eso Pedro lo está dejando así. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Así es la palabra de Dios. Nos va transformando hasta nuestros deseos. Y hay veces que dices, que ¿cómo voy a poder vencer este deseo si es lo máximo en mi vida? Bueno, no te preocupes. Dios te da un deseo mayor, más grande, más puro, un deseo mayor que está en Él mismo. Nuestra fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Ahí está, cada día, cada momento. Último verso, verso 10. Y volvieron los discípulos a los suyos. Regresaron. Ven esta imagen, recuerdan la palabra del Señor y comienzan a regresar pensativos, gozosos, emocionados, pero sobre todo transformados. Ya no son los mismos que corrieron, los que están regresando. Acaban de ver esta evidencia y acaban de recordar por el Espíritu Santo. Por eso, cuando tú y yo creemos en la palabra del Señor, entonces los resultados son reales. Son más que evidencias, mucho más de lo que veas, mucho más de lo que sientas. Ellos lo pudieron ver, pero hoy para ti, para mí, es por fe. Tú y yo creemos sin ver y un día le veremos. Pero nos toca así, creer en la palabra de Dios, acercarnos todos los días a lo que el Señor tiene para nosotros, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cierra tus notas, tu Biblia, y vamos a orar y meditar brevemente. Porque Jesús quiere revelarse a tu vida, así como lo escuchas. Lo está haciendo a través. No es algo místico, no es algo mágico. No vas a sentir algo especial, es verdadero. Dios se quiere revelar a tu vida y te quiere decir, te amo. Y hazle como quieras. Vamos a orar de manera personal. Pero quiero que vayamos a ese lugar en donde solo se trata de Dios. Donde todos tus miedos y tus dudas y tus tristezas se encuentran con Jesús. Vamos ahí. Sé que tenemos una lista bien larga de cosas que queremos y tenemos miedo. No, ven y trae todo eso, pero encuéntrate con Jesús. Qué día tan glorioso este de la resurrección. Apenas comenzamos a ver este capítulo, son los primeros versículos. Y en cuanto vayamos caminando en estos versos, vamos a ver estos encuentros
Y vamos a pedirle de manera personal: Dios, quiero enfocarme en mi vida en lo que verdaderamente importa. Quiero creer en tu palabra. Si tú has dicho que eres el pan de vida, si tú has dicho que separado de ti nada puedo hacer, si tú has dicho que vas a preparar morada para mí, si tú has dicho todas estas cosas, déjame no solo saberlas, sino creerlas. Vamos a pedir al Señor que nos llene de su Espíritu Santo y podamos creer en Él, en su palabra, y tener confianza en lo que ha dicho. Padre, gracias por tu palabra. Creemos en tu resurrección por fe, por el testimonio de Juan y de tantos hermanos que dejaron el registro de tu muerte, de tu sepultura, de tu resurrección. Esperamos por completo en tu gracia. Queremos compartir nuestra fe y descansar en que un día serás manifestado por completo. Nuestra fe se va a volver en vista y estaremos para siempre contigo. Visítanos, Señor, a cada uno que de manera honesta, verdadera, sincera, sin ninguna máscara de religiosidad, sino verdaderamente como somos y estamos, venimos a ti. Trae de tu vida a nuestra vida. Trae de tu espíritu, llénanos esta noche, Señor. Y recuérdanos lo que ya nos has hablado, así como a los discípulos. Quizá en las notas que hemos tomado hace tiempo, no queremos desesperarnos, queremos esperar en ti. Haz tu obra en nosotros y a través de nosotros. Se acaba este año, Padre, pero tu vista del tiempo es muy diferente a la nuestra. Nosotros vemos los problemas cada día y nos enfrentamos a las situaciones, pero tú ves lo que ya somos en ti, sentados en lugares celestiales. Déjanos entonces creer en tu palabra y en este tiempo compartir nuestra fe, compartir a Jesucristo con denuedo, dar ese tiempo de estudio bíblico, de lectura, de oración, pasar tiempo contigo, Señor. Gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, en esta noche. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.